Buenas tardes, estimadas y estimados participantes, al módulo 6 de los martes electorales denominado Renuncia y afiliación a organizaciones políticas en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. Reciban un cordial saludo a nombre del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el magíster Jorge Luis Salas Arenas, y el director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, el doctor José Alfredo Pérez Duarte. El día de hoy contamos con la participación del abogado Denis Gilmer Rodríguez Nolasco, abogado por la Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega, con maestría en Derecho Penal en la Universidad Nacional Federico Villarreal, abogado litigante en los años 2001 al 2005, fiscalizador electoral en múltiples procesos electorales desarrollados en diversos departamentos y provincias en nuestro país. Desde agosto del año 2006 hasta la actualidad, se encuentra prestando servicios como profesional en la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, también informarles que por fallas técnicas, lamentablemente nuestro expositor no podrá tener prendido o encendido su cámara, por lo que se le pide las disculpas del caso. Sin más preámbulos, doy pase a nuestro expositor, el abogado Denis Rodríguez Nolasco, para iniciar con su disertación. Adelante, doctor. Muchas gracias, Katy. Muy buenas tardes, señores participantes, a esta reunión académica que promueve la Escuela Electoral, y en primer lugar agradezco al director y a mis compañeros de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado de Elecciones el darme la oportunidad de dirigirme a todos ustedes en este martes electoral. Hoy día estamos tratando el tema renuncias y afiliación a organizaciones políticas en el marco de las elecciones regionales y municipales del 2002. Antes de empezar, también reitero la disculpa del caso, pues a pesar de que ayer que íbamos un compañero de la DREP pretendió arreglar mi PC para que pueda, digamos, acceder al video, al parecer, como esta máquina es un poco antigua, no ha podido ser posible. Las disculpas del caso a nombre del presente para todos ustedes, señores participantes. Ahora sí, vamos al tema. Este tema de renuncias y afiliación, obviamente considero conveniente para efectos de poder centrarnos en el tema, tenemos que ver el aspecto de la afiliación. Como sabemos, señores participantes, estos temas están incluidos en la ley 18094, ley de organizaciones políticas, que como recordamos fue publicada ya por el año 2004. Mediante esta ley se creó el registro de organizaciones políticas, ¿no? Y obviamente, digamos, esta ley tiene que ver con el accionar de todas las organizaciones políticas, llámense partidos políticos, movimientos regionales, alianzas de partidos, etcétera. Les indicaba, señores participantes, que para ver este tema en primer lugar tenemos que ver, digamos, la afiliación. Y respecto a la afiliación, este tema se encuentra, digamos, contenido en la ley 28094, en el artículo 18, que, como repito, ha sido modificado en diversas ocasiones. Pues bien, el artículo 18 establece pues el carácter de afiliado, que como señalamos en dicha norma, señala que es afiliado, para ser afiliado es toda persona con derecho al sufragio. Pero en todo caso, ¿qué es un afiliado? La definición lo tenemos justamente en el capítulo de definiciones, ya, del reglamento del registro de organizaciones políticas, que fue aprobado mediante resolución 325 del año 2019-JN, publicada en el Diario Oficial Peruano en diciembre del año 2019. Justamente acá se establece, digamos, como definición de afiliado. Y afiliado, decíamos que un afiliado es todo miembro de una organización política. Ahora, para que sea miembro de una organización política hay tres vías en todo caso, ¿no? En primer lugar, será un miembro de una organización política, el fundador o directivo de la organización política. Ya sabemos que los fundadores son aquellas personas que están presentes justamente en el acto de la fundación, ya sea del partido político o del movimiento regional. Una segunda manera, una segunda vía, es haber suscrito el acta constitutiva de un comité provincial o distrital de la organización política en mención. Y finalmente, la tercera vía, para ser, digamos, afiliado, es también haber suscrito una ficha de afiliación, ¿no? Y ser incluido en los padrones de afiliados
que las organizaciones políticas remiten a la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas. ¿Ok? Entonces, estas son las maneras, son las vías por las cuales un ciudadano adquiere la calidad de afiliado de una organización política. Obviamente, para ser afiliado, todo ciudadano lo hace libre y voluntariamente. Y para su desafiliación, obviamente tiene que ser de igual manera. Entonces, acabamos el plano de las renuncias. La renuncia también es un acto unilateral, ¿no? Es el acto mediante el cual un ciudadano afiliado a una determinada organización política decide libre y voluntariamente dejar de pertenecer, o sea, quiere alejarse, ya no quiere ser, digamos, afiliado de esta organización política y por lo tanto decide renunciar, lo cual es de libre elección. Para ello, obviamente, digamos, este marco de las renuncias se encuentra contemplado, el marco legal, en el artículo 18A de la ley 28094. Este artículo 18, reitero, ha sido modificado varias veces. La última modificación que hubo fue justamente en el año 2019, en agosto del 2019, publicada el 27 de agosto del 2019, si mal no recuerdo, la ley 30995. Acá, digamos, sufrió una última modificación que se mantiene en vigencia hasta la fecha, pero para determinar en todo caso cuál fue la modificación, señores, en todo caso considero que es conveniente mencionar cuál era el procedimiento para que los ciudadanos procedan a renunciar, procedan a presentar su renuncia a una OP. Antes de esta modificación dada por la ley 3995, el ciudadano que deseaba renunciar a una organización política, llámese partido o movimiento regional, tenía que presentar necesariamente su carta de renuncia a la organización política. Y esta a su vez debía ser el acuse de recibo correspondiente, es decir, colocar los nombres, apellidos, número de DNI, firma y fecha de la persona que recibía la carta de renuncia del ciudadano. ¿Ok? Luego de lo cual, el ciudadano, digamos, presentaba ese cargo de renuncia ante el jurado de selecciones para que se proceda a inscribir su renuncia. Pero ¿qué pasaba? Esta situación legal, este marco legal de ese entonces, digamos, en Lima, mal que bien, digamos, permitía, se puede decir, el movimiento de las renuncias, pero en provincias no. ¿Por qué? Porque las organizaciones políticas, llámese partidos o movimientos, muchas veces no tenían, digamos, sus locales partidarios vigentes, no tenían locales partidarios en funcionamiento en las provincias, y esto permitía de que las personas de dichas jurisdicciones que quieran presentar sus renuncias no podían hacerlo porque simple y llanamente los locales partidarios no estaban cerrados. ¿Ok? Esto causaba, por supuesto, mucho malestar en esas poblaciones, sobre todo de provincias, como repito. Pero esta situación cambia notablemente cuando se da esta modificación, que como digamos fue para bien, dado que permitió en todo caso, como se llama, que todos los ciudadanos puedan acceder. Justamente una de las modificaciones sustanciales que se da a través de esta ley 3995 en el aspecto de las renuncias es que a partir de dicha fecha la renuncia, el ciudadano puede prestar su renuncia ante la organización política o ante el jurado de elecciones. Ya no hay exclusividad de que tenga que presentarlo ante la OP. Obviamente que eso fue muy satisfactorio, digamos, para que la ciudadanía pueda tramitar su renuncia, que lo tenían en muchos casos, digamos, guardadas por falta de disponibilidad, en todo caso, de los locales partidarios. Pero asimismo también otra importante modificación que hubo con respecto a esta norma fue que el trámite de renuncia se determinó que sea gratuito. Antes de ello se pagaba, digamos, un costo, una tasa que estaba señalada en el texto único de procedimientos administrativos, TUPA, del Jurado Nacional de Elecciones. Pero a partir de esa ley, o sea, hace casi ya 2 años, ya las renuncias, digamos, son gratuitas. ¿Ok? Asimismo, también, dentro del marco legal, las renuncias se encuentran contenidas en el artículo 131 de la resolución 325-2019-JN, que como dijimos hace unos minutos, es el reglamento vigente del registro de organizaciones políticas. Entonces, dichas así las cosas, ¿cuáles son los requisitos para presentar las renuncias, ¿no? Entonces, esto está señalado, señores, en el ítem 22 del TUPA, del Jurado Nacional de Elecciones.
Y son, pues, el primero, la solicitud dirigida al director del ROC, colocando pues las generales del ciudadano, y la original o la copia legalizada de la renuncia presentada de ser del caso. Porque, como repito, mediante esta modificación legal ya no es necesario, ya no es obligatorio la presentación previa de la renuncia ante la OP. Se puede hacer ante la OP o ante el propio jurado. Sin embargo, también el ciudadano puede presentar su renuncia ante la OP y posteriormente presentar esa renuncia ante el jurado de selecciones, ante la DNROP, la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas, para su registro correspondiente. ¿Ok? Otro aspecto que tenemos que ver en todo caso también, ya que estamos hablando de las renuncias, hemos hablado de las renuncias de las personas comunes y corrientes, pero también tenemos que atender las renuncias de los directivos. Los directivos, como dijimos al principio de la disertación, son aquellas personas que tienen el carácter de dirigentes de una organización política, llámese de un partido, son secretarios regionales, son secretarios nacionales de diversos, de cultura, de organización, etcétera, del cargo que así esté establecido en el estatuto correspondiente de la organización política. Entonces, en este caso, estas renuncias también tienen un tratamiento distinto. Estos están tratados o están contenidos en el ítem 15 del TUPA del Jurado de Selecciones. Y los requisitos básicos son también la solicitud, ya el original o la carta, de ser posible, en el caso que el ciudadano quisiera presentar, que el directivo quiera presentar su renuncia ante la OP, pero acá, en este caso de las renuncias de directivos, sí se paga una tasa. ¿Por qué? Porque los directivos, por su carácter, digamos, se va al solicitarse una renuncia, va a hacer que la DNROC emita un asiento de inscripción, asiento que va a ser inscrito en la partida electrónica de la organización política. Entonces, todo ese trámite conlleva un costo que, repito, está contenido en el TUPA de la organización. Okay. Estas son, a grandes rasgos, en todo caso, los requisitos para las renuncias, tanto de las personas comunes y corrientes como de los directivos de una organización política. ¿Okay? Pero ahora, como dijimos también, esto está establecido en el marco del artículo 18A de la ley 18.094. Pero también en esta ley 3995, digamos, se adiciona el artículo 18B, que justamente trata de las afiliaciones indebidas. ¿Ok? Entonces, acá está el 18B de la ley 28094, y también está contenido este marco legal en el artículo 133 del reglamento del registro de organizaciones políticas. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son los requisitos para estas afiliaciones indebidas? ¿Okay? Se encuentran señalados en el ítem 25 del TUPA. Básicamente son la solicitud. Acá un aspecto esencial, señores, es que en estas afiliaciones indebidas necesariamente hay que presentar una declaración jurada. Esta declaración jurada se encuentra contenida en el anexo 9 del reglamento del ROC vigente, es decir, el que fue aprobado en diciembre del año 2019. ¿Ok? Y acá también estas afiliaciones indebidas tienen un costo cuyo monto también está señalado en el TUPA. Entonces, básicamente los requisitos para la presentación de una afiliación indebida son la solicitud, la declaración jurada, de acuerdo, contenida en el anexo número 9, y el comprobante de pago. Ahora, pero esta declaración jurada tiene una importancia singular. ¿Por qué? Porque, como su nombre indica, acá la que su jurada señala, ¿no? El ciudadano dice: declaro bajo juramento no haber firmado ningún documento para afiliarme a la organización política tal, movimiento regional o partido político X o Y. ¿Ok? Y en este aspecto de afiliaciones indebidas también tenemos que ver que existen dos variedades o dos clases. Llamemos las afiliaciones indebidas procedentes y las afiliaciones indebidas improcedentes. ¿Cuáles son las afiliaciones indebidas procedentes? Son aquellas afiliaciones, en todo caso, acá vamos a colocar, en las cuales el ciudadano, bueno, para esto también quisiera compartir con ustedes las siguientes precisiones, señores. Hoy día, antes de asistir a esta reunión, estaba, digamos, también manejando el error público.
El error público es el sistema del registro de organizaciones políticas, que está contenido en la página web del jurado, ¿no? Que puede acceder, digamos, cualquier persona a través vía internet. En este error público, uno puede acceder, digamos, de la manera más sencilla, ingresando a la página web, como repito, en la parte inferior está una ventana de organizaciones políticas. Se aplica un link, ahí un clic, y abajo en la parte inferior van a aparecer una serie de opciones, una de las cuales es el registro de organizaciones políticas. Pues bien, al acceder ahí, le va a pedir el número del DNI. Lo que simplemente va a tener que hacer el ciudadano o la ciudadana es colocar su número de DNI, y ahí le va a aparecer, ¿no?, en tiempo real cuál es el estado actual de su afiliación. Si está afiliado, si no está afiliado, cuál es su condición, si es directivo, si es, ¿cómo se llama?, si fue afiliado a través de un padrón de afiliados, o si fue afiliado a través de un comité provincial mediante la suscripción de un comité constitutivo de orden provincial o distrital. ¿Ok? Todo eso aparece en el error público. Entonces, continuando con las afiliaciones indebidas procedentes, las afiliaciones indebidas procedentes serán aquellas afiliaciones en las cuales no hay una evidencia de que el ciudadano haya suscrito o bien una ficha de afiliación o bien un acta de comité constitutivo. Como dijimos al principio de la disertación, había tres maneras de afiliarse: uno siendo fundador o directivo, la segunda que íbamos habiendo suscrito una ficha de afiliación, o en tercer lugar, habiendo firmado un acta de constitutivo de comité. Pero entonces, para ejemplificar, digamos, estos conceptos, podemos recurrir, por ejemplo, si voy al error público, ¿no?, y quiero ver mi estado, entonces veo el señor Denis Rodríguez, pongo mi DNI y sale un ejemplo, ¿no?, que Denis Rodríguez aparece, digamos, como miembro del padrón de afiliados del partido Acción Popular, ¿no?, dice del año 2012. Pero, ojo, por favor, les voy a rogar la máxima atención acá. Pero el año 2012 está en letras de color, en números de color negro, ¿ok? Ya, de color negro. Entonces, para nosotros lo de la DNROP, ¿qué significa? Significa que el Partido Acción Popular presentó al señor Denis Rodríguez en su padrón de afiliados del año 2012, en esa época no era obligatorio, no había exigencia legal que presenten fichas de afiliación. Por lo tanto, ¿no?, aplicando el principio, ¿cómo se llama?, de duda que favorece al ciudadano, ¿no?, indubio proximitatis, en todo caso, acá podemos decir que al no haber una evidencia, un documento que realmente señale que hay algo firmado, entonces cabe la posibilidad de que el ciudadano pues efectivamente no haya firmado ningún documento. En ese caso, se procede a realizar el oficio correspondiente al personero legal de este partido, en este caso Partido Acción Popular. ¿Ok? Y se le dice: señor personero del Partido Acción Popular, el señor Denis Rodríguez manifiesta que nunca ha firmado ningún documento y presenta una declaración jurada cuya copia estamos adjuntando para que ustedes se sirvan confirmar o desmentir, y en el caso que desmientan, presenten las pruebas correspondientes. Para ello se le da el plazo de 3 días. Este plazo está señalado también en el artículo 18b de la ley 18094, ley de organizaciones políticas. ¿Ok? Entonces, transcurridos los 3 días que se da el plazo de la notificación, 3 días hábiles de la notificación, y si el partido no contesta nada, obviamente se le pone en el oficio. En caso de no contestar, se tendrá por válida y se procederá, digamos, a registrar la afiliación debida solicitada por el ciudadano. Entonces, transcurrió 3 días y en caso no informen nada sobre el particular, se queden sin información política, o en otros casos también se ha dado que la política manifiesta, señores de NEROP, no hemos hecho la búsqueda y no hemos encontrado ningún documento, ninguna ficha que haya suscrito el señor Denis Rodríguez. Por lo tanto, pedimos usted se acceda a la petición, digamos, del solicitante. O también, en pocos casos, pero se han dado, en la cual dice: no, señor, el señor Denis Rodríguez sí es afiliado a nuestra organización, y adjunto como prueba la ficha suscrita por el señor. Entonces, obviamente, eso, ¿cómo se llama?, lo convierte de una afiliación indebida procedente a una improcedente. ¿Ok? Entonces, esto, ahora, pero ¿cuál es la finalidad en todo caso para concluir este tema de las procedentes? Si en el primer caso, digamos, la organización política no contesta,
entonces nosotros vamos a registrar la afiliación indebida procedente. ¿Y esto qué va a significar? ¿O qué va a traer como consecuencia? Va a traer como consecuencia que el señor Denis Rodríguez va a aparecer que no estuvo afiliado en ningún momento al partido, en este caso que estamos el ejemplo de Acción Popular. ¿Ok? En el supuesto caso que hubiera aparecido ahí, se borra, porque obviamente se ha quedado acreditado la afiliación indebida. Por lo tanto, se borra esa evidencia del error. ¿Ok? Pero ahora, ese es en el caso de las afiliaciones indebidas procedentes. ¿Okay? Pero ahora vayamos a la otra clase, que son las afiliaciones indebidas improcedentes. Y acá, por favor, señores, también quiero hacer hincapié bastante, porque realmente se están dando, sobre todo en los últimos tiempos, muchísimos casos de ciudadanos, ciudadanas que muchas veces por no darse el trabajo de acceder, digamos, a este rol público que el juzgado pone a disposición de la ciudadanía hace ya algunos años atrás, ¿no? Para que puedan acceder en tiempo real, digamos, y conocer en tiempo real cuál es su estado de afiliación. Entonces, o muchas veces también no solicitan, digamos, el asesoramiento correspondiente, o están premunidos o están urgidos de algún trámite laboral, qué sé yo. En todo caso, simplemente reúnen los requisitos de la solicitud, la declaración jurada la suscriben y pagan el monto correspondiente y lo presentan. Entonces, esta afiliación indebida de este ciudadano llega a nosotros y vamos a ver el error y nos damos cuenta de que vamos a ver varios casos. En el primer caso, por ejemplo, vamos a ver de que el señor Denis Rodríguez, para poder seguir el mismo ejemplo, aparece que está inscrito en el padrón de afiliados del Partido de Acción Popular del año 2016, por decir. Pero ¿qué pasa? A gran diferencia del ejemplo anterior, en este caso el año 2016 está en números de color rojo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Para nosotros de la DENOROP significa que el Partido Acción Popular presentó en el año 2016, lo presentó al señor Denis Rodríguez como afiliado, pero en esta ocasión sí presentó una ficha de afiliación. ¿Ok? Entonces, porque también ya había una exigencia legal dada por el reglamento ya vigente de un año antes, si mal no recuerdo, en la cual ya se pedía las fichas, ya no solamente, digamos, que declare el partido, cómo se llama, cuál es la nacionalidad, sino ya la presentación de fichas. Entonces, y lo más importante, esa forma de escribir y ese color rojo significa que la DNROP tiene la ficha que envió en su oportunidad el partido. Por lo tanto, si el señor Denis Rodríguez, digamos, presentó una solicitud de afiliación indebida improcedente, ¿no? Obviamente, ¿cómo se llama? No va a proceder, pues, ¿no? Valga la redundancia, porque simplemente hay una ficha de afiliación. Esto va a permitir que la DNROP tenga que emitir una resolución de improcedencia, ¿no? Conjuntamente con un oficio en la cual se le va a comunicar al interesado, en este caso Denis Rodríguez, y también una comunicación a la Procuraduría Pública. ¿Por qué? Porque así lo señala el reglamento del registro de acciones políticas, que obviamente las declaraciones juradas, obviamente que en caso de comprobarse la falsedad, deberá, digamos, remitirse a la Procuraduría Pública del jurado. Entonces, el señor Denis Rodríguez, por no haber, digamos, por no haberse preocupado, ¿no?, de verificar en todo caso su estado de afiliación, uno, o no haber pedido el asesoramiento, el informe correspondiente que, digamos, a nosotros, el jurado, a la DNROP o a las oficinas desconcentradas, no, en todo caso se ve envuelto en problemas. Lo mismo va a pasar si seguimos con el ejemplo del señor Denis Rodríguez, pide su afiliación indebida y no aparece en el padrón, pero sí aparece, vemos en el sistema, en el ROP público, en el ROP propio interno de nosotros, que está como miembro firmante del Comité Provincial del Partido Alianza por el Progreso de Huánuco, ¿no?, para cambiar de organización política, ya de Huánuco. Y obviamente dice, a esa fecha el ciudadano fue considerado como afiliado válido. ¿Qué va a significar? Va a significar para nosotros que el señor Denis Rodríguez suscribió una acta constitutiva del Comité Provincial de Huánuco del Partido Alianza para el Progreso, y que esa acta, que forma parte de la documentación que se presenta para la inscripción de organizaciones políticas, forma parte de nuestro archivo. Entonces, lo que voy a hacer es simple y llanamente recurrir al archivo de la organización política, ¿no?, en todo caso, y voy a sacar el acta de Huánuco en la cual va a figurar
y va a ser de que también se declare improcedente la petición de Denis Rodríguez por aparecer como miembro firmante de un acta constitutiva y consecuentemente, conforme el ejemplo anterior, tener que hacer la resolución de improcedencia, el oficio de notificación de esta resolución y el documento de comunicación al procurador público del jurado para que realice las acciones legales correspondientes. Entonces, les muestro esta preocupación, señores, porque, como repito, como dije hace unos momentos, en los últimos tiempos se está dando bastantes de estos casos. Entonces, las personas muchas veces, como repito, por falta de interés, desconocimiento o simplemente, bueno, pues no se dan el trabajo de hacer las consultas correspondientes o pedir en todo caso el asesoramiento y se ven envueltos en problemas legales que no debería ser, porque repito, para eso simplemente se hubiera solucionado con una simple consulta el error público, el error que el jurado pone a disposición de la ciudadanía, ha puesto desde hace varios años atrás. Entonces, y que permite, digamos, a que el ciudadano pueda ver en tiempo real cuál es el estado actual y sobre todo cómo se afilió en todo caso. Entonces, de esa manera, por ejemplo, en estos casos, el señor Denis Rodríguez, que aparece como firmante en un acta, en una ficha que ya forma parte, digamos, del archivo del DNROP, o también en un acta de un comité constitutivo, que también lo tenemos nosotros dentro de esta documentación de razones políticas, obviamente acá no va a proceder, pues no merecería enfrentar ninguna afiliación indebida, sino simple y llanamente una renuncia común y corriente, renuncia que dicho sea de paso es gratuita, ¿ok? Entonces, todos estos problemas se hubiera evitado el señor Rodríguez de haber tenido que darnos información. Y les comento esto, señores, porque quisiera que ustedes, por favor, nos ayuden a difundir esta situación, este marco legal, porque muchas veces cuando se les vuelve este problema dijeron, no nos informaron, no nos manifestaron, o bueno, no firmé, no acudí, no hice la consulta. Cuando repito, es algo muy, pero muy sencillo. Entonces, esta situación debe cambiar. También quiero aprovechar este evento, este magno evento en todo caso, para que ustedes nos ayuden a difundir. En la actualidad, hoy día en la mañana conversaba con compañeros, digamos, de la Oficina de Servicios del Ciudadano, que viene a ser la Oficina de Trámite Documentario, donde ingresa toda la documentación de esta institución, que actualmente desde las últimas semanas están ingresando un promedio de 200 renuncias. Señores, entonces 200 renuncias que van a ir a la DNROP, ¿no es cierto?, a la Dirección Nacional de Instituciones Políticas para su tramitación correspondiente. Entonces, ¿pero qué pasa? En contrapartida nos damos cuenta que las ODEs son las oficinas desconcentradas del jurado en selecciones que están funcionando en 16 jurisdicciones, 16 regiones del país desde hace varios años atrás y que inclusive tengo conocimiento de los próximos días se van a incrementar en 2 o 3 o 4 ODEs más. Entonces, en estas oficinas desconcentradas que también, de acuerdo al reglamento de registro de elecciones políticas, tienen facultades para atender renuncias, resulta de que en muchos casos no llegan ni al 10%, ¿no?, de la cantidad de solicitudes de renuncias que se presentan en la sede central. Entonces, ¿esto qué trae como consecuencia? Que acá se sobrecarga innecesariamente al local central del jurado, ¿no?, la presentación de renuncias, cuando los ciudadanos, me imagino por desconocimiento, lo podrían tramitar en sus sedes, digamos, de las ODEs correspondientes, y de esa manera evitaríamos congestionar innecesariamente la presentación de documentos en el servicio ciudadano y sobre todo lograr una mejor atención para el ciudadano, para el renunciante, porque obviamente la ODE lo va a atender con más prontitud ante la poca cantidad de renuncias que se presentan. Entonces, quisiera aprovechar, como repito, esta oportunidad para hacerles una invocación que se sirvan ustedes difundir, ¿no?, este marco que vamos a hacer para que esta situación pues baje a una cantidad razonable en todo caso. Ya. Ahora bien, hemos visto las afiliaciones y las desafiliaciones, ya, ¿qué es lo que pasa? Otro motivo, que es un motivo principal, es el hecho de el marco legal de las afiliaciones y desafiliaciones con motivo de las elecciones regionales y municipales que se realizará en octubre del próximo año. Pues bien, esta situación está marcada por la ley 31272, que como sabemos fue publicada el 15 de julio del presente año.
Hasta antes de la dación de esta ley, en el jurado, sobre todo en la de ya se había, digamos, establecido, como de acuerdo a la normatividad electoral vigente hasta esa fecha, de que el último día para renunciar era el 14 de junio, lunes 14 de junio, ¿ya? ¿Qué ocasionó eso? Que, digamos, como es natural y como siempre ocurre en los últimos tiempos, siempre algunos ciudadanos, en todo caso, esperan a última hora, y motivó de que desde una semana atrás, pues, se incrementara a casi 300 renuncias diarias, y creo que estoy pecando de muy poco en todo caso, ¿no? Entonces, congestionó, digamos, innecesariamente el área de servicios al ciudadano. Entonces, pero ¿qué pasa? Esta ley, que se publica el 15 de julio, justamente tiene como marco regular. Es una ley que modifica los artículos 24A y 24B de la ley 28094, ¿ya? Ley de Organizaciones Políticas, para uniformizar la exigencia del tiempo de afiliación y los criterios de designación directa para los candidatos a las elecciones regionales y municipales. Ya, este artículo, como repito, se está modificando una vez más otra ley que modifica la ley 18094, ¿no? La ley de organizaciones políticas, ¿ya? Y entonces que trae como consecuencia que básicamente trata de, la modificación está contenida en el artículo 24B, donde dice hasta un 20% de la totalidad de candidatos al Congreso, al Consejo Regional y a los consejos municipales. Antes de esta modificación, estaba, ¿cómo se llama? No se había establecido a los candidatos al Consejo Regional y a los consejos municipales, solamente decía a los candidatos al Congreso. Entonces, mediante esta norma legal, mediante esta modificación, ya se permite, ¿cómo se llama? También se amplía al Consejo Regional y a los consejos municipales. ¿Okay? Pero esta ley trae una disposición complementaria transitoria, única, ¿ya? El plazo de renuncia, disposición complementaria transitoria única, plazo de renuncia o de afiliación de candidatos en elecciones primarias para las elecciones regionales y municipales del año 2022. Dice, los candidatos a elecciones primarias para las elecciones regionales y municipales del año 2022 deben, de ser el caso, haber renunciado y estar afiliados a la organización política un año antes de la fecha de los comicios regionales y municipales, es decir, hasta el domingo 3 de octubre del presente año. Dicha afiliación debe estar registrada en el Registro de Organizaciones Políticas ROP del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, estimados señores, mediante esta ley se abre nuevamente, ¿cómo se llama?, la puerta para que, conforme viene ocurriendo, pues se estén presentando las renuncias de las personas que quieran participar y aquellos que por otros motivos también urgen la presentación de las renuncias. Pero ¿qué va a pasar de acá al 3 de octubre? Y justamente también reitero el llamado, digamos, para que las personas descentralicen sus pedidos de renuncias, no solamente cargando, digamos, al área de servicio del ciudadano del local central del jurado acá en Lima, sino que también utilicen, digamos, las oficinas desconcentradas, que repito, funcionan en 16 circunscripciones territoriales de nuestro país. Y de esa manera vamos a evitar que se congestione para poder darles un mejor servicio, que finalmente es nuestra meta primordial, nuestra finalidad de ser como institución, ¿no? Nos debemos a las organizaciones políticas y a la ciudadanía en general. En todo caso, esto de la ley, como les repito, ha ampliado, y bueno, esperemos que con lo que hemos conversado sobre las afiliaciones y renuncias, las organizaciones políticas, ¿cómo se llama?, y los interesados puedan canalizar sus renuncias y sus afiliaciones en los plazos prudentes, en los plazos pertinentes, a efecto de no sobrecargar innecesariamente, digamos, en este caso, al local central del jurado, y de esa manera poder atenderlo de una mejor manera. Creo, en todo caso, mis estimados señores, de que, bueno, a título, ¿cómo se llama?, a grandes rasgos podemos ver este tema, pero en todo caso, en el supuesto caso que hay alguna duda, quedo a sus órdenes para poder, digamos, continuar la conversación a través de la respuesta a sus preguntas. Reitero mi gratitud
al director y a mis compañeros de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado de Selecciones por esta oportunidad que me han dado de dirigirme a todos ustedes y muchísimas gracias. Un servidor. Muchas gracias, Denis, por tu disertación el día de hoy. Vamos a dar pase a las lecturas planteadas por los participantes, las cuales son varias, pero vamos a escoger algunas de forma aleatoria. La primera pregunta es de Elena. Buenas noches. ¿Qué sucede con la militancia cuando una organización política pierde su inscripción por no alcanzar porcentaje en las últimas elecciones? ¿El militante queda automáticamente desafiliado? En primer lugar, muchísimas gracias, Elena, por tu pregunta, porque permite que digamos también aclarar unos. Esto me permite aclarar, por ejemplo, el caso de muchas personas, muchos ciudadanos nuestros que presentan que, digamos, ven o no ven el error y se dan cuenta. Por ejemplo, me estoy refiriendo concretamente a exafiliados del partido Perú Posible, ¿ok? Si, por ejemplo, ejemplificamos el Denis Rodríguez, vamos al SROP y aparece, ¿cómo se llama?, que era, digamos, afiliado al partido Perú Posible. ¿Qué pasa? Este partido, como sabemos, perdió su inscripción al no haber superado la valla electoral en el año 2016, y a consecuencia de la normatividad que señalaba que un año después debía ser cancelado, efectivamente esto ocurrió en el año 2017. Por tal razón, respondiendo ya a la pregunta de la participante Elena, en todo caso, cuando ocurren estas cancelaciones, automáticamente las afiliaciones de los afiliados, digamos, quedan cancelados, de tal manera que en este caso del señor, el ejemplo, Denis Rodríguez, era, digamos, afiliado a Perú Posible, ya hasta julio, un día antes de la cancelación de Perú Posible, al día siguiente de su cancelación, dejará de ser y aparecerá afiliación cancelada. Por lo tanto, Denis Rodríguez quedará en potestad de poder, ¿cómo se llama?, afiliarse a la organización política de su preferencia. Esto en muchos casos, repito, no lo entienden o no lo interpretan debidamente, ¿cómo se llama?, los ciudadanos. Entonces envían su solicitud diciendo, señor, yo nunca presenté mi renuncia al partido Perú Posible. Y obviamente nosotros tenemos que estar el señor, pero obviamente eso no es factible porque la organización política ya no está vigente al perder su inscripción y por lo tanto las afiliaciones quedaron, digamos, canceladas conforme se acredita con la consulta detallada de afiliación que se lo alcanzamos al ciudadano. Gracias. Muchas gracias, Denis. La siguiente pregunta es de Roxana. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede en el caso de las afiliaciones indebidas a una organización política en proceso de inscripción? Por otra parte, de acuerdo a la exposición, entiendo que de existir una ficha de afiliación, las solicitudes de afiliaciones indebidas son declaradas improcedentes. Pero, ¿qué sucede con la declaración falsa que hacen las asociaciones aspirantes a grupos partidarios? A ver, son varias preguntas en una. ¿Me puedes repetir, por favor, hermano, para contestarla poco a poco? ¿Qué sucede en el caso de las afiliaciones indebidas a una organización política en proceso de inscripción? Son tratadas como su nombre indica, son organizaciones políticas. Por ejemplo, en el ejemplo de Tony Rodríguez es participante o afiliado a un movimiento regional X que está en X región, que está en proceso. Si obviamente Denis Rodríguez, ¿cómo se llama?, firma una ficha o está en comité, se le da el mismo tratamiento que si fuera una organización política inscrita. No varía. Ya. La segunda pregunta es, ¿qué sucede con la declaración falsa que hacen las asociaciones aspirantes a grupos partidarios? Asociaciones de aspirantes a grupos, ¿a qué se refiere? ¿Me podría graficar en todo caso, hermano? Entiendo que se refieren a las agrupaciones políticas cuando se quieren formar. ¿Cuál es la pregunta? Ya. ¿Qué pasa con la declaración falsa? Justamente, como lo dije en medio de la disertación, el reglamento señala que en el caso que, digamos, se detectase alguna declaración falsa, se deberá comunicar dichos hechos a la Procuraduría Pública del Jurado de Selecciones para el inicio de las acciones legales. En todo caso, obviamente el procurador es el llamado, en todo caso, a iniciar. Obviamente, porque desde el momento que yo firmo una declaración y digo, declaro bajo juramento no haber firmado
ningún documento, ¿no?, para afiliarme a tal o cual organización política, y resulta que la DNROC luego me manda ya sea una ficha donde aparece mi firma o un acta de constitución donde también aparece mi firma, obviamente que presenté, se concluye, resulta evidente que presenté una falsa declaración que deberá ser canalizada a través del procedimiento legal que, como repito, es responsabilidad del Procurador Público del Jurado. Ya, la siguiente pregunta es del señor Orlando Rojas Hilario. Los partidos políticos que pierden suscripción en ROC, ¿cuándo son retirados del registro de organizaciones políticas? Bueno, esto se concatena con la primera pregunta. Desde el momento que sale la resolución de cancelación, desde ese momento ya dejan de tener vigencia, dejan de tener personalidad jurídica. Es inmediata. La siguiente pregunta es del señor Alberto Sotomayor. ¿Cuáles son los requisitos específicos para la renuncia o desafiliación de directivos de movimientos regionales que tienen deudas por multas y otros conceptos? Ya. Acá estamos viendo el tema de una desafiliación de un directivo. En estos casos, sabemos que, de acuerdo a ley, las organizaciones políticas tienen la obligación de rendir cuentas, y el ente del sistema electoral que tiene la facultad para controlar, para supervisar esa rendición de cuentas es la OMPE. Y la OMPE también, de acuerdo a la norma legal, tiene la posibilidad, en todo caso, de multar cuando las organizaciones políticas no cumplen con la presentación oportuna de su rendición de cuentas. Cuando pase esta situación, obviamente que digamos que la organización política queda suspendida y en todo caso no pueden presentar ningún tipo de documentos para que, puedan tramitar ya sea sus modificaciones de modificación de símbolos, de estatutos, este caso también de renuncias. En todo caso tendrían que acreditar que, haber pagado la multa, o en su defecto haber realizado algún tipo de labor que haya dejado en suspenso eso, pero dicho documento tiene que ser emitido por la OMPE. Con ese documento recién, el jurado podrá, gestionar la modificación de partida solicitada por estos directivos. La última pregunta es del señor Gustavo. ¿Las personas que quieran afiliarse a un partido político pueden hacerlo sin hacer el trámite a través del mismo partido? Ya que muchas veces, por ser los políticos, el trámite ante las instancias de los mismos partidos no lo realizan. ¿Puedes repetirme, por favor, hermano? Ya. Las personas que quieren afiliarse a un partido político pueden hacerlo sin hacer el trámite a través del mismo partido. Ya. El proceso de afiliación y desafiliación como parte, de una organización política, está contenido en el estatuto de un movimiento regional o un partido político. El estatuto viene a ser la constitución, política, en todo caso, de esta organización política, y por lo tanto es de obligatorio cumplimiento para todas las personas. En estos estatutos se establecen cuáles son los requisitos de afiliación y desafiliación, que obviamente la ley de partidos señala los esenciales, pero la norma estatutaria podrá incluir, algunas que no atenten contra la legislación, ¿ok? En todo caso, la pregunta que hace el amigo, en todo caso, tendría que decirle que tendrá que someterse a lo que establece la norma estatutaria respecto al proceso de afiliación de ese partido, de ese movimiento a la cual quiere acceder. Si lo permite, si el estatuto permite en todo caso hacerlo, obviamente podrá hacerlo, pero si el estatuto dice no, tendrá que hacer un procedimiento en todo caso, o la firma, pero obviamente me imagino yo que tendrá en un momento que tendrá que tener acto presencial. ¿Por qué? Para firmar el documento, porque repito, como hemos dicho al principio, se podrá afiliado mediante la suscripción de un comité constitutivo o a través de la ficha de afiliación correspondiente. Muchas gracias, Denis, por tu excelente participación el día de hoy en el módulo 6 de los martes electorales. Asimismo, agradecemos a todos y a todas las presentes a esta actividad académica de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, y lo invitamos a participar a todos y a todas a nuestras próximas actividades, específicamente a la actividad académica denominada Charla Informativa sobre
neutralidad de los funcionarios y servidores públicos en periodo electoral, que se realizará el próximo jueves a las 6 de la tarde. Para sus inscripciones pueden hacerlo a través de nuestra página web www.esec.edu.pe, así que a fin de que puedan registrarse y asistir vía Zoom. Agradecemos a todos por su presencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los presentes también y a todos ustedes, queridos compañeros. Gracias. Un saludo también por tu participación. a José. Al contrario, gracias también, Yenisita. Gracias a todos. Bendiciones. Bendiciones igual manera.